Genial, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Enzo, por la presentación. El día de hoy vamos a iniciar con las capacitaciones en temas de calidad. Bueno, como ya me presentó Enzo, mi nombre es Diana Dávila. Yo voy a estar acompañándolos en 3 sesiones. En esta primera sesión vamos a tratar el tema de gestión por procesos y mejora continua. No, básicamente va a ser una introducción porque son temas muy importantes para lo que nos vamos a desembocar, que va a ser la norma 9001, y bueno, cada uno de sus requisitos, y vamos a ir interpretando cada uno de ellos y cómo podemos abordarlos también en la implementación en alguna organización, ¿no? Entonces voy a proyectar mi pantalla y me confirmas eso, por favor, si se puede visualizar. Ahí acá también lo voy a poner. Sí, ingeniera, sí se visualiza. Genial. Me parece que en el audio tenía que ser también. Ah, ya lo tengo. Ok, genial. Bueno, esa es la presentación que había dado Enzo, ¿no? Y son básicamente lo que esperamos en el curso del día de hoy, ¿no? Aprender la importancia de la optimización de los procesos en las organizaciones y su apoyo ante los distintos escenarios. También entender acerca de las herramientas que son útiles y necesarias para estructurar los procesos, generando mayores resultados competitivos, y capaz de comprender cómo gestionar y analizar los resultados que te brindan el mejor manejo de la información empresarial, conocer las diferentes metodologías que tienen el propósito de mejorar la productividad de las actividades, procesos y procedimientos, y finalmente analizar los puntos necesarios para una mejor adopción del sistema de gestión de calidad, que es, como le comentaba a cada uno de ustedes, la finalidad de este curso de calidad es que cada uno de ustedes pueda interpretar de forma correcta cada uno de los requisitos de la norma, y finalmente podamos implementarlos y desembocarlos en un sistema de gestión de calidad. Antes de iniciar la presentación y la explicación y definiciones, vamos a ver un pequeño video y me van a confirmar si es que se puede escuchar. Si se puede escuchar, lo vamos a compartir. Es un video muy interesante, está colgado en internet, ¿no? Y sin embargo, quiero que podamos entender que ya desde hace mucho tiempo se venía hablando acerca de la gestión por procesos y cómo es que esto impacta en las organizaciones, ¿no? Y finalmente viene a ser el primer paso para poder implementar una norma ISO 9001. ¿No? Incluso hay muchas organizaciones que todavía no se encuentran certificadas con la norma ISO 9001. Sin embargo, el desempeño, la eficacia y la eficiencia de sus procesos es muy buena, porque han podido de cierta forma poder gestionar tener una gestión por procesos adecuada en su organización. Entonces vamos a ver este video, es muy rápido, entonces para poder interpretar, entender qué es lo que vamos a buscar con este curso. También nos tiene algunos conceptos muy interesantes. La revolución industrial hizo de la empresa un lugar muy importante para la sociedad. Grandes cantidades de personas desplazándose para acudir a sus puestos de trabajo y relacionándose en un espacio destinado a fabricar productos. Instalaciones cada vez mayores en las que hombres, mujeres y máquinas se coordinaban con un objetivo claro: la productividad, el número de unidades satisfactorias fabricadas en el menor tiempo posible. Se establecían cadenas de mando mediante las que se transmitían las órdenes, las máquinas marcaban la pauta y los ritmos de funcionamiento, y a las personas de los niveles jerárquicos inferiores se les denominaba mano de obra, ya que no requerían de formación ni cualificación. Debían adaptarse a las necesidades de fabricación de forma estricta, y las relaciones humanas se limitaban al control y supervisión de las tareas operativas. Hoy en día, todo ha cambiado. Además de en el entorno industrial, existen organizaciones complejas en cualquier sector: servicios, educación, administración pública, etc., todas ellas con necesidades organizativas. Y si en el pasado las empresas requerían de mano de obra eficiente y en cantidad, ahora eso no es suficiente.
La competitividad ya no se consigue solo mediante el máximo número de piezas, sino en términos de conocimiento e innovación. Probablemente como herencia de los tiempos pasados, los esquemas organizativos más comunes en las empresas de cualquier tipo son los basados en la jerarquía y la especialización. En primer lugar, desde los niveles superiores se transmiten las directrices de forma vertical y de arriba a abajo. Los que están más arriba tienen como tarea principal el tomar decisiones que transmiten descendentemente, a la vez que controlan que éstas se cumplan. En segundo lugar, las personas se agrupan según el tipo de tarea que realizan y los conocimientos que dichas tareas requieren. Las personas que venden, las que diseñan, las que fabrican, etc. Son los departamentos. Esta forma de organización, todavía muy extendida y que llamamos funcional, podría parecer que tiene ciertas ventajas. Establece unas prioridades en la toma de decisiones y permite retener y potenciar el conocimiento especializado. Además, es sencilla de representar y, en consecuencia, fácil de interiorizar como modelo organizativo. Sin embargo, los nuevos paradigmas de la gestión hacen referencia a aspectos que no se deben obviar. Las organizaciones más avanzadas de todo el mundo se gestionan de acuerdo a unos principios universalmente aceptados que se han demostrado eficaces en numerosas ocasiones. Aunque existen pequeñas diferencias entre los principios oficializados en Japón, Estados Unidos o Europa, todos son similares e incluyen ideas comunes. Analicemos una organización funcional considerando, por ejemplo, algunos de los 8 conceptos fundamentales de la excelencia utilizados en Europa. Si tomamos el concepto de liderazgo, es relativamente sencillo de integrar. Una organización jerárquica funcional permite identificar fácilmente quiénes deberían ejercer el liderazgo sobre las personas que están a su cargo. Otra cosa será la gestión que se haga de este. La orientación hacia los resultados también es fácilmente encajable en el modelo funcional, o al menos eso podría parecer. Al existir una jerarquía, las personas que se encuentran en los niveles inferiores realizan tareas siguiendo las directrices que les llegan de instancias superiores. Se trabaja para la consecución de unos objetivos en un sentido ascendente, para cumplir o satisfacer demandas que llegan de arriba. Pero hay ideas relevantes con las que surgen problemas. Por ejemplo, siguiendo con la orientación a resultados y debido al flujo ascendente que acabamos de mencionar, lo habitual es que entonces los objetivos tengan también esa naturaleza vertical y sean estancos y departamentales. Así, se corre el riesgo de que entre diferentes departamentos sean contradictorios o al menos, no coherentes, desde una visión global de la empresa. Un objetivo de aumento de ventas para el departamento comercial afecta enormemente a las actividades del departamento de diseño o al de producción, ya que probablemente supondrá un aumento de la carga de trabajo. Un objetivo de aumento de la producción parece que debería estar muy íntimamente relacionado con los objetivos del departamento de expediciones. Es evidente que existe una relación transversal que no solo no se refleja en el modelo, sino que hasta parece estar en cierta contradicción con el mismo. Uno de los más relevantes de los 8 principios es la orientación al cliente. Ninguna organización rebatirá que el cliente es la variable fundamental de su razón de ser, de su misión. ¿Qué empresa sobrevive sin clientes? Sin embargo, ¿dónde está el cliente en nuestro modelo organizativo funcional? En principio, no parece fácil situarlo en ningún lado, siguiendo la lógica de su enfoque jerárquico especialista. De estar en algún lugar, sería al inicio y al final de las operaciones transversales de las que acabamos de hablar, bajo un esquema diferente, no relacionado con la jerarquía y la especialización. Vayamos aún más allá. En la actualidad, cualquier organización que desee ser competitiva debe innovar y mejorar continuamente, basándose en el aprendizaje. Y esto solo pueden realizarlo las personas. Personas capaces, implicadas, y con autonomía para la toma de decisiones en el ámbito de sus actividades. No hay mejora ni innovación sin ideas, y no hay ideas sin personas autónomas y motivadas.
No parece que sea el modelo funcional el más adecuado para promover la autonomía de las personas, puesto que hace que las actividades se orienten verticalmente y suele reducir la capacidad de toma de decisiones de las personas de los niveles más bajos. Ni tampoco parece promover una mejora orientada al cliente, ya que separa drásticamente en departamentos la secuencia de actividades que van añadiendo valor al producto o servicio para nuestro cliente. Ya, hemos culminado con el video y básicamente lo que podemos rescatar es que anteriormente teníamos organizaciones funcionales, incluso en la actualidad todavía hay algunas organizaciones que se desarrollan todas sus actividades de una manera funcional. Sin embargo, lo que actualmente se espera, ¿no? Y más aún con aquellas organizaciones que esperan certificar una norma ISO 9001, es que sea una organización que esté compuesta por procesos, ¿no? Y la interacción entre cada una de las áreas también sea de la misma forma, con la finalidad de que podamos tener una visión con el cliente, que es el objetivo de toda organización, ¿no? La satisfacción del cliente y finalmente lo que va a desembocar en incrementar el nivel de volumen de ventas, la presencia de la organización en el mercado, etc. Entonces, en las organizaciones funcionales, vamos a ver que nadie está a cargo de los procesos, ¿no? Todo el mundo toma parte de, pero nadie está encargado. Los que participan en un proceso miran hacia adentro de su propia oficina, hacia arriba, donde está el jefe, pero nadie mira hacia afuera, donde está el cliente. Y eso es muy claro en muchas organizaciones, aún en las pequeñas, se puede evidenciar de que cada proceso es independiente uno del otro y ven el cumplimiento de sus indicadores que, bueno, hasta cierto punto están mal planteados porque cada uno de estos indicadores tiene un impacto en el siguiente proceso, sin embargo no lo visualizan de esa manera, ¿no? Cuando nosotros somos clientes externos de una organización, vamos a visualizar a la empresa con el nombre de la organización, no como procesos. Entonces, cuando el cliente pues tenga un reclamo, no va a decir el área de producción es el que cometió el error, sino la empresa general, ¿no? Entonces, esta gestión por procesos nos va a ayudar a tener eso, un proceso visible, una visión del cliente, hay responsables solidarios, empoderamiento, hay servicio, eficiencia, eficacia, sentido de trabajo y de trabajo en equipo, y hay una satisfacción tanto del cliente interno como del cliente externo, ¿no? Entonces el término de cliente en la norma ya no solo está dado por el cliente externo, sino también vamos a tener la denominación del cliente interno, y que más adelante lo vamos a revisar un poco más detallado, porque es importante de que nosotros podamos identificar realmente cuál va a ser en una organización, viendo el lado del el contexto organizativo, cuáles son los procesos más importantes de esta organización y aquellos que son de soporte o van a soportar al score de la organización, y finalmente vamos a poder ver las interacciones entre cada uno de ellos, ¿no? Por eso les comentaba que este curso es muy importante que ustedes puedan saber previa una interpretación de la norma ISO 9001, porque como les comentaba, hay algunas organizaciones que, si bien es cierto, no tienen una norma ISO 9001 implementada y certificada, sin embargo, cada uno tiene una gestión por procesos muy bien establecida. Entonces es mucho más sencillo poder implementar una norma ISO 9001 en la organización, ¿no? Ya que tienen en varios puntos claves, ¿no? Que finalmente van a ayudar tanto a la creación de documentación, a ver la interrelación de cada uno de los procesos, a desarrollar las fichas de caracterizaciones o fichas de procesos, entre otros. Bueno, aquí básicamente es un pequeño resumen. Vamos a tener aquí físicamente o gráficamente procesos funcionales y una gestión por procesos en donde ya vemos al cliente, ¿no? Por eso es que nuestro mapa de procesos, o si ustedes pertenecen a una organización que ya cuenta con un sistema de gestión implementado, en el mapa de procesos vamos a poder identificar claramente que inicia con el cliente, ¿no? Y finalmente desemboca también en el cliente, ¿no? En el cliente vamos a tener cada uno de los requerimientos, y como salidas y retroalimentación vamos a tener la satisfacción del cliente, ¿no? Y más adelante también vamos a ver el detalle
de los tipos de procesos, que es más sencillo para la organización poder identificarlos, ¿no? Y tener que cada uno pertenezca a un grupo, como procesos estratégicos, de operaciones o misionales, y los de soporte o de apoyo, no de tal forma que ya va viendo cuál es la importancia o cuál es el score de la organización que debería estar dentro de los procesos operacionales. Y como menciona ahí, la principal diferencia es que la gestión por procesos está orientada a satisfacer al cliente, mientras que el modelo de departamento se orienta a la jefatura. Ello resta competitividad y apertura a nuevos mercados, ¿no? Y definitivamente, porque aquella organización que está orientada a satisfacer al cliente y escucha la voz del cliente, definitivamente e indirectamente va a buscar más clientes en el mercado, y obviamente la rentabilidad de la organización va a crecer y su presencia también. Entonces, esa es la idea de aquellas organizaciones que se han quedado pues obsoletas, poco a poco van a ir quedándose atrás frente a otras organizaciones que ya tienen una gestión por procesos muy establecida y muy sólida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder revisar el día de hoy como conceptos básicos, ¿no? Para nosotros poder entender a qué se refiere la norma cuando habla de un proceso, si hay entradas, hay salidas, receptores, etcétera, y cada una de esa terminología la vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Y comenzamos con lo más básico, ¿no? ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que tienen relación entre sí o que interactúan para transformar elementos de entrada o elementos de salida, ¿no? Entonces podemos ver el primer proceso, por ejemplo, de una organización, puede ser el área de ventas, que tienen contacto directo con el cliente, ¿no? Sin embargo, ella también tiene un cliente, que puede ser el área de planificación, el área de producción, donde le hace llegar cada una de las solicitudes de su cliente para que finalmente pueda pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que puede ser almacén, por ejemplo. Entonces ahí ya vamos a ver el término de clientes internos y clientes externos, que obviamente viene a ser el cliente, y los proveedores también, ¿no? Que son una parte interesada de la organización. Entonces aquí vamos a ver que todo proceso va a ser aquel, o cómo vamos a identificar en la organización cuáles son los procesos que forman parte de la organización, aquellos que tengan entradas, que tengan un proceso o actividades de trabajo y que tengan una salida. Entonces las entradas pueden ser productos, servicios o información que necesito para ejecutar un trabajo, ¿no? En el proceso van a ser las actividades de trabajo, y en las salidas el resultado de la acción del trabajo. Puede ser producto, servicio e información suministrada al cliente, ¿no? Y aquí vamos a tener aquellos que van a ser proveedores y receptores. ¿Y cuáles son los agentes del proceso? Los agentes de los procesos vamos a tener los más importantes, que son tres. Vamos a tener a los proveedores, a los clientes, obviamente, ¿no? Y a los dueños o propietarios del proceso. Los proveedores son aquellos que van a aportar el input en el proceso, y pueden ser proveedores internos o proveedores externos, ¿no? Como les comentaba, y en una organización que tiene muy claro cuál es el diseño de su proceso, su mapa de procesos, tú puedes ser como proceso pequeño proveedor, pero tú también eres cliente de otro proceso. Entonces vienes a ser proveedor y cliente, ¿no? Luego tenemos clientes, que son los destinatarios al resultado del proceso del output, y pueden ser clientes internos o externos. Los dueños o propietarios de proceso, que son las personas responsables del proceso y que se encargan de controlar el buen funcionamiento del mismo, y es el responsable del diseño y desarrollo y performance del proceso, ¿no? Y aquí vamos a ver aquellos elementos de un proceso. Es lo básico que vamos a encontrar en un proceso, que vienen a ser las entradas, el proceso como tal, y las salidas, ¿no? En las entradas podemos nosotros tener insumos o personas, maquinarias, materiales indirectos, etcétera, ¿no? Luego el proceso, que va a ser la ejecución de las actividades, ¿no? Y aquí, como parte documentaria, pues vamos a tener procedimientos instructivos, etcétera, que nos van a permitir establecer los métodos del proceso para la organización, y finalmente vamos a tener las salidas, ¿no? Que vienen a ser los productos, personas, etcétera, ¿no? Y adicional, hay un término importante que vamos a visualizar, que es la cultura organizacional, que es muy importante, ¿no? Si los líderes de la organización ya se han desprendido de la idea de una organización que sea funcional,
¿no? Ya vamos a tener una cultura de una organización por procesos, ¿no? Y ellos van a poder visualizar ya en la eficacia y eficiencia de todo su macroproceso, que poder identificar cada uno de estos microprocesos y analizarlos de una forma correcta, ¿no? Ver cuánto personal se requiere en cada uno de los procesos para realizar las actividades, ¿no? Elaborar un MOF correctamente, perfiles para cada puesto de trabajo de acuerdo a la importancia en la organización, ¿no? Y vamos a tener una salida correcta de mi pequeño proceso, ¿no? Entonces el otro proceso va a recibir un input, ¿no? Correcto, un input conforme, y va a realizar o le va a facilitar para que desarrolle todas las actividades que están dentro de su pequeño proceso, y así hasta llegar al cliente, ¿no? Entonces, esa es la idea, que podamos tener bien identificados cada pequeños procesos, y finalmente el cliente, quien es finalmente el que nos va a evaluar como organización, pueda tener una satisfacción buena de nuestro producto o de nuestro servicio. No, aquí vamos a ver otro pequeño video, es básicamente para tener una introducción también a lo que vamos a revisar en un momento, ¿no? Y es un poco más dinámico para que ustedes también lo puedan ver de una forma más visual, y ahora lo voy a proyectar. Un proceso puede definirse como una secuencia o grupo de actividades que van añadiendo valor a un producto o servicio destinado a un cliente, interno o externo. Todas las organizaciones los tienen. Si nos centramos en el cliente externo, siempre existe una serie de estos grupos de tareas, habitualmente también en secuencia, mediante la que se desarrolla o fabrica el producto o servicio. La lógica de la orientación al cliente nos indica que lo más razonable es organizarse en torno a esta secuencia. Para ello, en primer lugar, debemos identificar las actividades que la componen, y que aportan valor a nuestro cliente externo. Podemos tener uno o varios grupos de actividades que forman parte de la misma. En las empresas, estos grupos de operaciones suelen aglutinar actividades de los anteriormente vistos grupos funcionales: comercial, diseño, producción, expedición, etc. En otros sectores ocurre algo similar. En sanidad, admisión, urgencias, diagnóstico, consultas, hospitalización, quirófano. En educación, diseño curricular, orientación, diferentes niveles de enseñanza. Sin embargo, es importante que, con mentalidad de procesos, pensemos que los grupos de actividades añaden valor y van haciendo avanzar el producto o servicio, en una secuencia de proveedor interno a cliente interno. Cada actividad tiene como proveedor a la anterior y como cliente a la siguiente, hasta llegar al cliente final. Como vemos, la lógica organizativa es transversal a la del modelo funcional. Todos estos conceptos son válidos para organizaciones de cualquier tipo: industriales, de servicios, educativas, sanitarias, etc. Pero vayamos más allá. Recordemos la definición de proceso: una secuencia o grupo de actividades que van añadiendo valor a un producto o servicio destinado a un cliente. Si a lo que queremos orientarnos es al cliente externo y optimizar nuestras actividades, la tendencia sería la de simplificar este esquema, llegando incluso a convertirse en uno o varios procesos transversales. Cada organización deberá identificar estos procesos, dependiendo de las actividades que realice y teniendo en mente en todo momento la orientación al cliente final, el valor añadido y las relaciones cliente-proveedor internas. Se les suele llamar procesos operativos, de negocio o centrales. Sigamos avanzando. En las organizaciones existen otros grupos de tareas y operaciones. La gestión de las personas, del conocimiento, de los recursos financieros, físicos, tecnológicos, etc., no aportan directamente valor al cliente final, pero son totalmente necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa. En este caso, otros procesos internos son sus clientes, y así deberemos integrarlos en nuestro nuevo modelo organizativo. Es clave definir claramente las relaciones cliente-proveedor existentes entre los diferentes procesos, ya que los objetivos de cada uno de ellos se establecerán en función, sobre todo, de este aspecto. A estos procesos se les suele llamar de apoyo o soporte, o incluso de gestión o estratégicos. Listo.
Entonces, en el video hemos podido resumir esta primera etapa en la que se ve la definición de un proceso, en la que vemos también que nos da una introducción que cada proceso va a ser proveedor y cliente de otro proceso, no depende de cómo se tenga el modelo de la organización, ya se va a evaluar a qué proceso, obviamente, este es un cliente o es un proveedor. ¿No? Y ahí hemos visto igual términos importantes, ¿no? La relación que vamos a tener entre cada uno de ellos, el score de la organización, que vienen a ser cada uno de los procesos funcionales, la identificación de cada uno de los procesos de la organización, ¿no? Porque yo he visto en algunas organizaciones que, por ejemplo, para implementar la norma ISO 9001 se basan en los requisitos de la norma, ¿no? Y crean los procesos en base a la nomenclatura que tiene cada uno de los capítulos de la norma. Sin embargo, no es la realidad de la organización. Entonces hay, en un proceso que ellos han identificado, van a intervenir varios procesos pequeños, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos identificar toda esta documentación como procesos y que cada proceso tenga su documentación y esté claramente identificado para evitar esas incongruencias que se puedan dar. Aquí vamos a ver un ejemplo de un proceso, ¿no? Esto es lo que ve el cliente, ¿no? Supongamos que es una maderera y el cliente ha solicitado pues hacer una mesa con sillas, ¿no? Ese es el pedido, le ha dado las dimensiones a la organización, cuántas sillas, las características, etc. Y finalmente le entrega la salida, el producto, ¿no? El cliente recibe el producto en el tiempo que ha sido solicitado, con las características que el cliente ha requerido en su momento, ¿no? Y hay una correcta satisfacción del cliente porque ha cumplido las expectativas, ¿no? Sin embargo, el cliente solamente ve a la organización como general, ¿no? Que es lo que le comentaba, ¿no? Dentro de la organización ya se puede organizar un montón de procesos, sin embargo, el cliente no lo ve de esa forma, ¿no? El cliente solamente lo ve como empresa o como organización. Entonces, ¿qué es lo que va más allá de ello? Entonces, el cliente hace su pedido, llega al área comercial, ¿no? El área comercial, luego ya de haber tenido la interrelación con el cliente, de haber sentado un orden de pedido, etcétera, ya pasa como requerimiento a planificación de producción. Entonces, planificación de producción, antes de comenzar a elaborar, vaya a ser que el cliente haya pedido un material especial, etcétera, requiere los materiales, ¿no? Entonces, planificación de la producción requiere los materiales al área de compras para que le pueda proveer al área de producción los materiales e insumos, ¿no? Y además, también, el área de planificación le va a proveer al área de producción el plan de producción, ¿no? Porque puede ser un cliente, dos clientes, y depende de la importancia o de la llegada de cada uno de estos pedidos, es cómo se va planificando la producción, ¿no? Y finalmente, pasa al área de distribución o almacenamiento, este producto terminado, y llega al cliente, ¿no? Entonces, todos estos procesos que son los comunes en una empresa de producción, no los ve el cliente, ¿no? Pero sí la organización debe tener claro cada uno de ellos, ¿no? Para poder saber cuáles son las salidas y cuál es la siguiente etapa, ¿no? Entonces, si el área comercial no tiene claro, puede pasarse directo a producción. Sin embargo, existe un proceso de planificación de producción. Esa confusión puede generarse en una organización que sea funcional y que todavía no estén claros cada uno de los procesos que debería tener o que tiene ya la organización, sin embargo, que no están bien identificados y no han sido bien planteados, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que puede acontecer? A que el cliente no reciba el producto en la fecha indicada, en la fecha solicitada, ¿no? Que probablemente no cuente con las características que él ha requerido, que las dimensiones estén incorrectas, ¿no? Entonces, aquí el área comercial tiene que tener claramente qué es la información que requiere planificación. ¿Para qué? Para que no podamos tener este tipo de inconvenientes a la hora de entregar el producto terminado a nuestro cliente final, externo, ¿no? Que para la organización como tal es el más importante, ¿no? Pero aquí, si lo vemos como ya procesos dentro de la organización, es importante para el área de planificación que le den una información correcta, ¿no? Porque con esto ellos van a requerir los materiales para el área de compras, ¿no? Si compras hace una mala gestión de compras porque no le indicaron correctamente cuáles eran los materiales que necesitaba para poder producir pedido exclusivo de ese cliente,
no vamos a tener un retraso en la producción. No, igual el plan de producción no sabe cuál es la prioridad en cada uno de los clientes, entonces no ve esa entrada, ¿no? Entonces aquí puede o adelantar o retrasar el pedido y esto va a impactar en otros clientes o en este mismo cliente. Entonces, y ahí nos vamos dando cuenta de cuáles son las entradas y las salidas que deben tener claramente cada uno de los procesos para que esto fluya de una manera conforme, para que esto fluya y finalmente la imagen como organización se encuentre bien, ¿no? Entonces, eso es a lo que se busca, que una organización cuente con esta información clara, ¿no? Y parece sencillo mencionarlo así, pero ya plasmarlo en una organización a veces suele ser un poco complicado, ¿no? Por el tema de que algunos procesos se ven como o se protegen ellos mismos, ¿no? Entonces ya ahí está la disconformidad de los otros procesos, sí, pero comienzan las quejas internas, ¿no? Entonces, ya cuando se tiene bien retroalimentado el personal de la importancia de poder finalmente trabajar en equipo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir, ¿no? Yo tengo todos los inputs que necesito para realizar mis actividades, me encuentro conforme, ¿no? Porque ya tengo todo lo necesario para poder realizar correctamente mis actividades y poder tener mi salida para mi siguiente proceso, ¿no? Y que esto fluya correctamente es muy importante para la organización. ¿No? Y los tipos de procesos que vamos a tener van a ser, y que son comunes, ¿no? Los nombres en todas las organizaciones, que son los procesos estratégicos, ¿no? Que van a ser aquellos que van a proporcionarnos las guías, políticas y lineamientos para cómo desarrollar, bueno, en la organización, y cómo se desarrolla la organización, y va a depender mucho de los líderes y las cabezas o el directorio de la organización, ¿no? De la alta dirección. Y los procesos operativos, que vienen a ser el score del negocio y van a ser el corazón de la organización, ¿no? Y por eso se denominan también los procesos misionales, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en una empresa de producción, ventas, producción, distribución, servicio, ¿no? Finalmente para el cliente. ¿Y quiénes van a proporcionar los recursos para que estos procesos operativos y misionales se desarrollen de una forma correcta? Van a ser los procesos de soporte, ¿no? Estos procesos de soporte, por ejemplo, pueden ser el área de TI o de tecnología de información, de sistemas, ¿no? Que el cliente no va a ver exactamente ese proceso pequeño, pero sin embargo el área de producción necesita tener red, tener la información, poder entrar al sistema para hacer los requerimientos, etcétera, ¿no? Tener computadoras, laptops, todo lo que necesita para poder desarrollar sus funciones adecuadamente. El área de recursos humanos, que va a proveer a cada una de las áreas el personal idóneo para desarrollar las funciones específicas, ¿no? Para ello previamente la organización ya ha determinado y establecido los perfiles para cada uno de estos puestos, ¿no? Y contabilidad, tesorería, compras incluso, ¿no? Vienen a ser todos aquellos procesos de soporte que, como su mismo nombre lo dice, va a soportar a los procesos operativos, en los procesos estratégicos, ¿no? Porque van a brindarles toda la materia prima, información, insumos, personal que va a requerir todos estos procesos para que se puedan desenvolver de una forma correcta. Entonces vamos a tener el criterio de elección inicial, que es de los más importantes, cuáles son los más críticos y con mayores dificultades, ¿no? Que son los que más van a trabajar la organización, cuáles ejercen el mayor impacto en los clientes, ¿no? Y finalmente aquí vamos a tener a los procesos misionales, ¿no? En una planta de producción, definitivamente producción como tal, va a ser un proceso operativo, no puede ser un proceso de soporte porque la salida de este producto, de este proceso finalmente va a llegar a manos del cliente, ¿no? Y aquí vamos a tener los tipos de proceso, conceptos generales. Los estratégicos son aquellos que soportan y despliegan las políticas y estrategias de la organización, proporcionan las directrices y límites de actuación para el resto de los procesos. Los operativos constituyen la secuencia de valor agregado desde la identificación de las necesidades del mercado de los clientes hasta la utilización del producto y más allá de la vida útil del mismo, ¿no? En muchas organizaciones hay aquellos procesos que son soporte postventa, ¿no? Donde realizan capacitaciones a los clientes o seguimientos, etcétera, ¿no? Una vez entregado el producto o el servicio. Vamos a tener los procesos de soporte,
que son los que soportan a los procesos operativos y no añaden valor directamente, ¿no? Que es lo que le mencionaba. La diferencia de estos es que no van a impactar directamente en el cliente, pero sí son necesarios para el funcionamiento de la empresa y para el funcionamiento de todos los procesos operativos, ¿no? Entonces, el área de producción no puede elaborar algo si el área de compras no le provee los insumos. No tampoco puede producir porque no tiene personal para poder ejecutar o operar cada una de las maquinarias. Entonces, aquí vemos la importancia de estos procesos de soporte. Y aquí vamos a hacer una pequeña actividad muy rapidita. Vamos a imaginarnos que estamos en una empresa de producción y vamos a identificar cuáles van a ser los procesos operativos, estratégicos y de apoyo o de soporte, ¿no? Ahí el término de apoyo son aquellos procesos de soporte, los operativos, los misionales y los estratégicos, y vamos a identificarlos en cada uno de ellos. No sé si alguien quiere participar. Y si gustan participar, podrían prender su micrófono y lo vamos desarrollando, ¿no? Tenemos el proceso de planeamiento estratégico, sistema de gestión de calidad, tesorería, ventas, marketing, distribución y el área de sistemas, o si no lo van escribiendo por el chat, y yo lo voy leyendo y lo vamos colocando aquí. El área de planeamiento estratégico, ¿sería un proceso estratégico, operativo o de apoyo? Estratégico. Estratégico. ¿No? Entonces, exacto, el área de planeamiento estratégico, ¿no? Hay muchos procesos actualmente lo tienen identificado, ¿no? Porque conjuntamente con el proceso de sistema de gestión de calidad en su mayoría de organizaciones, porque ya la norma ha buscado la forma de alinear el sistema de gestión de calidad a los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Entonces definitivamente va a ser un proceso estratégico. El sistema de gestión de calidad, ¿qué vendría a ser? ¿Estratégico, operativo o de apoyo? También De apoyo. estratégico. Estratégico, exacto. El área o el proceso del sistema de gestión de calidad es un proceso transversal, sin embargo va a dar los lineamientos, las políticas, etcétera, también de la forma en cómo se va a trabajar. Puede ser un sistema integrado de gestión, hay ciertas normas específicas que van a tener que cumplir cada uno de los procesos. Si es un proceso que tiene un sistema de calidad implementado, van a tener que tener ciertos indicadores, que llevar ciertos procedimientos, formatos, etcétera, ¿no? Y nos va a dar los lineamientos de trabajo. El proceso, de tesorería sería un proceso, ahí se me fue, es de soporte, ¿no? Porque no nos va a dar lineamientos, tampoco es el score de la organización, el cliente no lo va a ver, ¿no? Entonces viene a ser un proceso de soporte. El proceso de ventas... Estratégico. No, el proceso de ventas es operativo porque viene a ser Agrega parte del valor. score de la organización, ¿no? Entonces vamos a tener que ellos van a tener el contacto directo con el cliente, ellos van a pasar la información al área de planificación de producción, al área de la ejecución del servicio, y finalmente el cliente va a recibir lo que le ha solicitado al área de ventas, ¿no? El área de marketing... Estratégico. Operativo. Apoyo. En algunas organizaciones es operativo, en otras también de apoyo, porque va a tener también relación directa con el cliente, ¿no? Y mayormente va de la mano con el área de ventas. Entonces va a ser la forma en cómo el área o el proceso, la empresa como tal, va a traer clientes, ¿no? Entonces hay dos formas, entonces habrían dos respuestas correctas, que sería marketing, puede ser un proceso operativo, puede ser un proceso de soporte. El área de distribución o el proceso de distribución. Soporte. Exacto. Pero va a depender mucho del el tipo de organización. Como mencionábamos aquí, este es un proceso, o estamos imaginando que es una empresa de producción. Entonces, en este caso sí va a ser operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el área de producción, en una fábrica o en un proceso de producción, el área de distribución va a ser el proceso que le va a entregar al cliente
el producto final. Entonces va a estar dentro de la línea operativa o misional, ¿no? Vamos a tener a ventas, podría ser alineado con el área de marketing. Esto va a desembocar en un área de producción que puede tener sus procesos como planificación de producción. Luego, este producto puede ir a almacén, ¿no? Y finalmente va a distribución y llega al cliente, ¿no? Entonces, vamos identificando claramente cuáles son aquellos procesos operativos o misionales, depende de la naturaleza de la organización. Y el área de sistemas, soporte, exacto. En el área de sistemas es un área de soporte, ¿no? Porque va a brindar la red, va a brindar el software que van a necesitar, hardware que van a necesitar, en realidad todos los procesos de la organización para que puedan desempeñar sus actividades de una forma correcta, ¿no? Y el cliente al final nunca se iba a enterar si hubo o no red en la organización, pero sí los clientes internos dentro de la organización. Entonces, más o menos la organización, más adelante lo vamos a ver, ya cuando entremos al tema de la implementación, ¿no? Y poder alinear estratégicamente cuáles van a ser los indicadores de sistema de gestión de calidad, o pueden ser indicadores operativos o KPIs, ¿no? Que va a servir para ver y evaluar el desempeño de cada proceso. Entonces, ya hemos visto claramente qué es un proceso, cuáles son las características que van a definirme cuando yo tengo un proceso, ¿no? Aquel que va a tener una entrada, un proceso como tal, actividades, y va a tener salidas, ¿no? Adicional, a ello hemos identificado, hemos reforzado el tema de cuáles son los tipos de procesos que vamos a ver en las organizaciones, o que van a ser los procesos estratégicos, que son aquellos que nos van a dar los lineamientos, las políticas y la forma de trabajo de la organización, ¿no? Vamos a ver aquellos operativos o misionales, que son aquellos que van a impactar directamente con el score de la organización, es decir, el corazón de la organización, ¿no? Y finalmente aquellos procesos de soporte, que son los que van a darles las herramientas e insumos a estos procesos de soporte para que se puedan desenvolver de una forma correcta, ¿no? Y ahora vamos a revisar ya un poco más a detalle de una descripción de un proceso. Entonces, cuando ya nosotros queremos ir más allá de identificar dónde nos encontramos en un proceso, vamos a tener el macroproceso, que va a ser el proceso general, ¿no? Por ejemplo, puede ser el área o el proceso de producción. Luego vamos a tener el proceso como tal, el subproceso, las actividades y las tareas, ¿no? Y esa es la forma de cómo nosotros vamos a ir finalmente desencadenando la información documentada para cada uno de los procesos, ¿no? Entonces voy a tener mi proceso inicial, este va a tener subprocesos, ¿no? A veces en el área de producción, planificación de producción está como un subproceso, ¿no? Y ahí vamos a tener otros subprocesos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la definición del producto, las validaciones y la gestión de proyectos que pueden ser subprocesos, depende de la naturaleza de la organización. Las actividades, que son aquellas que van a ejecutar y que pueden estar desembocadas en procedimientos instructivos en la organización, y finalmente ya van a ser las tareas que van a estar dentro de estas actividades, ¿no? Entonces yo determino cuáles son las actividades que voy a ejecutar, y las tareas para poder desarrollar cada una de estas actividades, ¿no? Entonces así vamos hacia atrás, entonces vamos a llegar al macroproceso, y como dice ahí, los procesos siguen una dirección desde el macroproceso hasta el último nivel donde se encuentran las tareas, que son el último nivel de detalle, que normalmente lo realiza ya la parte operativa de la organización, o lo ejecuta, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener cómo es que nosotros podemos definir cada uno de estos macroprocesos. Por ejemplo, en el macroproceso podemos, y en el subproceso podemos desembocarlo como diagrama de bloques, y así vamos a ver la interacción genérica de cada uno de ellos. Sin embargo, para actividades y tareas ya vamos a utilizar diagramas de flujo, ¿no? Y hemos visto muchas organizaciones o muchos software que nos van a ayudar a poder deslazar o
desmembrar cada una de estas actividades y tareas, ¿no? Con formatos, procedimientos, instructivos, pero que están detallados en un flujo de proceso, un diagrama de flujo para ver la interrelación y también las responsabilidades para cada una de las actividades, ¿no? Porque en un proceso pueden haber muchos puestos de trabajo y cada uno de ellos tiene ciertas actividades que necesita ejecutar dentro de este proceso para que todas estas tareas se lleven a cabo de una forma correcta, lleguen a las actividades, impacten en su proceso, luego en el macroproceso, ¿no? Y finalmente tengamos la salida de este proceso. Hay una forma que nosotros podemos identificar y mapear cada uno de estos procesos y verlo de forma visible, ¿no? Por eso también había puesto el video, porque a veces cuando es algo más visual, ¿no? Se nos puede quedar un poco más la información. Entonces el mapeo de procesos, el mapa de procesos, es el que recoge la interrelación de todos los procesos de la organización, ¿no? El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman o no un sistema de gestión de calidad. Entonces, si bien es cierto, puede ser un sistema de gestión certificado o no, si es que la organización decide establecer un orden dentro de su organización, pues va a identificar cada uno de estos procesos, los va a desmembrar como procesos estratégicos, operativos y de soporte para identificar básicamente cuáles son aquellos que van a hacer que la organización se desarrolle y tenga un impacto en el cliente, que van a ser los procesos operativos, ¿no? Aquellos procesos de soporte que yo requiero como organización para que mis procesos operativos se desenvuelvan de una manera conforme, ¿no? Por ejemplo, aquí está calibración, pero puede que en algunas organizaciones no se requiera, entonces no lo colocan, ¿no? Puede que lo coloquen como proceso de control de calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, han puesto control de documentos, pero puede estar como otro subproceso, ¿no? Entonces, ese es un modelo de cómo una organización X ha determinado cada uno de los procesos de su organización y que le sirve para poder tener una satisfacción del cliente bien o buena. ¿No? Los procesos tienen como propósito ofrecer al cliente o usuario un servicio que cubra sus necesidades y que satisfaga sus expectativas. Y un procedimiento es la forma específica de realizar un proceso o una parte del mismo. ¿No? Hay organizaciones que cuando están en una etapa inicial de certificación o una etapa inicial de querer documentar sus procesos, porque es una forma de que el proceso siga vigente en caso una persona decida salir de la organización, ya está establecido cuál es la forma de trabajo, la metodología, los parámetros que tiene que seguir para que el proceso no se caiga. Entonces, las personas pueden irse, pero el proceso siempre debe continuar, ¿no? Entonces, esta es una diferencia, ¿no? Entre procesos y, bueno, un procedimiento. Aquí está, bueno, básicamente es lo que nosotros tenemos, identificar los procesos operativos, ordenarlos de acuerdo al enfoque del cliente. Y esto es algo importante, ¿no? Yo no puedo hacer algo visible de forma desordenada. Entonces yo tengo que poner mis procesos operativos o misionales de acuerdo al enfoque del cliente, ¿no? Si el cliente o parte interesada me da una entrada a la organización y llega el proceso de ventas, yo el proceso de ventas pues no lo puedo poner en la parte central y primero poner a producción, porque el cliente no se comunica con el área de producción, ¿no? Entonces ventas debe ser el primer proceso que vamos a identificar, ¿no? De ahí va a ser producción, porque después no puede ir distribución, ¿no? Se supone que previamente nosotros debemos elaborar el producto y luego ya se entrega al área de almacén, despacho y finalmente llega otra vez al cliente. Y luego quedaría identificar aquellos procesos estratégicos y de soporte que me van a permitir dar los lineamientos para mi organización y aquellos procesos de soporte que, como les mencionaba, me van a dar todos los insumos o materia prima, personas, software, etcétera, que voy a necesitar para poder desarrollar correctamente todos mis procesos operativos o misionales. De esa forma es como las organizaciones podrían desarrollar pues un mapa de procesos, ¿no? Primero los procesos operativos en base al enfoque del cliente, luego identificar cada uno de los procesos de soporte y estratégicos, y finalmente pues armar mi mapa de procesos, ¿no? Donde voy a tener siempre la visión del cliente, y es importante que esté ahí porque es la voz del cliente
una de las, de lo más importante que vamos a ver en las organizaciones, y más aún si es que se quiere pues implementar una norma ISO 9001. Y aquí vamos a ver la última parte de los videos, de la ronda de videos, y vamos a ver también términos muy interesantes, ¿no? Son videos que están colgados en internet, sin embargo los he extraído porque, como les mencionaba, es bueno poder visualizar la interacción, y quizá eso nos pueda quedar un poco más a la interpretación, o nos pueda beneficiar a la interpretación de la gestión por procesos o a lo que queremos llegar. ¿No? Lo voy a... Listo. Ya tenemos el marco general de nuestro nuevo modelo organizativo definido, que debería ser diferente en cada organización. Es el mapa de procesos que, apoyándose en la estrategia, permitirá establecer responsabilidades, objetivos y pautas de gestión en nuestra organización. Como su enfoque es muy diferente al del organigrama funcional, deberemos gestionar adecuadamente la posible coexistencia de ambos sistemas o la transición gradual de uno a otro, para evitar confusiones e incoherencias organizativas. Y sobre cada proceso vamos a aplicar la lógica de este nuevo enfoque de gestión. Como hemos visto, un proceso es una unidad organizativa que tiene cierta independencia y autonomía, en la que tenemos que establecer los siguientes aspectos para que pueda ser gestionable. Misión o razón de ser del proceso y objetivos e indicadores, considerando sobre todo el cliente. Entradas y proveedores de las mismas. Salidas, es decir, productos o servicios, y cliente. Propietario del proceso, aquella persona que es responsable de que cumpla su misión y se alcancen los objetivos. Y procedimientos o instrucciones que describan su inicio, desarrollo y final, incluso la posible existencia de subprocesos. Suelen confundirse los procedimientos y los procesos, pero aquí podemos apreciar claramente la diferencia. El proceso es la unidad de gestión y el procedimiento las instrucciones de funcionamiento. Como unidad organizativa que es, un proceso será gestionado por un grupo de personas, que representan a sus grupos de interés específicos. Y con las herramientas oportunas, tales como reuniones, indicadores, recursos, etc., serán quienes realicen su seguimiento y tomen las decisiones necesarias para procurar mejorar su eficacia y su eficiencia de forma continua. Esta sistemática deberá aplicarse en todos los procesos de nuestro nuevo modelo y, como hemos comentado en varias ocasiones, deberán gestionarse las relaciones cliente-proveedor y las interfaces existentes entre ellos. Listo. Entonces, ya teniendo claro, ¿no?, cómo es que la organización puede identificar cada uno de los procesos, identificarlos dentro de su mapa de procesos, y va a depender de la característica del proceso, si va a ser un proceso misional o estratégico, si va a ser un proceso operativo o misional, o si va a ser un proceso de soporte o de apoyo, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos pues nuestro mapa de procesos establecido, ¿no?, con cada uno de los procesos que van a ser diferentes obviamente en cada organización y depende de la naturaleza de la organización, necesitamos abrir este proceso y poder identificar cada una de las partes de este proceso pequeño dentro de la organización, y para eso se utilizan varias metodologías. Una de ellas es la ficha de procesos o caracterización del proceso, ¿no? Y aquí les he puesto un pequeño modelo, ¿no? Tenemos aquí el mapa de procesos, ¿no? Y por ejemplo, gestión de producción, este se va a abrir y vamos a tener la caracterización de ese proceso. En esta caracterización van a haber muchas etapas o muchas partes, que si algunos trabajan en una empresa que ya está certificada con 9001, no van a ver que también cuentan la organización con una caracterización para cada uno de los procesos, ¿no?, donde vamos a ver básicamente el proceso, el objetivo del proceso, que hace el objetivo central, y puede tener también otros objetivos, el alcance del proceso, desde dónde hasta dónde tiene alcance ese proceso, los recursos que va a necesitar para desenvolverse o desempeñarse de una forma correcta, el dueño del proceso, ¿no? Porque siempre un proceso debe tener un líder, una cabeza que va a ser la persona que va a poner o va a decir si es que
si los objetivos del proceso se han cumplido, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona que va a dar la cara del proceso? El dueño del proceso. Vamos a tener los indicadores del proceso, y finalmente, cada una de las etapas, que luego lo vamos a ver como un CIPOC, ¿no? Que es la forma más sencilla de poder identificar la salida, las entradas, el proceso como tal, y las salidas de cada uno de estos procesos. Y aquí vamos a ver la interrelación que vamos a tener con el resto de procesos. Todas las entradas de cada proceso y cada una de las salidas que va a tener cada proceso, y los controles que están asociados a cada una de estas actividades que el proceso va a tener, ¿no? También el subproceso, ¿no? Que vamos a identificar dentro de este pequeño proceso. Entonces vamos a abrir a nuestro proceso. Imaginemos que este proceso es una organización y va a tener sus procesos dentro de ella, y vamos a tener que definirlos con claridad, ¿no? Para ver quién va a ser mi cliente. Entonces, si hago la misma forma en cómo he trabajado mi mapa de procesos, este proceso pequeño va a tener una entrada que va a llegar pues con un proveedor, y finalmente voy a tener un cliente, ¿no? Que va a recibir todos mis outputs o salida de la ejecución de todas las actividades de este proceso. Entonces aquí vamos a tener al mapa de procesos como primera etapa, que ya lo hemos visto. Ahorita estamos en la etapa de la caracterización, y abajo de la caracterización ya vamos a tener los procedimientos, instructivos, formatos, que pues va a requerir la organización para poder documentar, ¿no? Si bien es cierto, actualmente la norma ISO 9001 no te exige información documentada de todos los procesos, etcétera, sí una forma de evidencia. Sin embargo, es importante que podamos tener procedimientos instructivos para poder estandarizar cada uno de los procesos, ¿no? Ver cuáles son los formatos que vamos a utilizar para hacer el seguimiento y los controles de cada uno de estos procesos, ¿no? Y finalmente puedan desembocarse en los indicadores de los objetivos que se han planteado como proceso, y el seguimiento del proceso, ¿no? Entonces, mi mapa desemboca en la caracterización y desemboca en los procedimientos instructivos y formatos que yo voy a requerir, depende de la naturaleza de mi proceso y de la estructura o de la macroestructura que voy a tener. Entonces, el mapa de procesos, aquí estábamos en la caracterización. Es la identificación de los rangos distintivos del proceso para establecer la relación con los demás procesos internos o externos, los insumos y salidas del proceso, proveedores y clientes, riesgos y controles, permitiendo a los usuarios del sistema clarificar de manera muy sencilla al accionar de la entidad y de la gestión de sus procesos pequeños. ¿No? Todos los requisitos mínimos que vamos a ver dentro de un mapa de procesos o de una ficha de procesos van a ser los elementos de entrada, elementos de salida, responsables, objetivos del proceso, indicadores y aquellos procesos que van a estar relacionados, ¿no? Y ello lo vamos a ver en la parte del CIPOC, que lo vamos a ver en un ratito, para que ustedes puedan ver cómo es que yo puedo identificar cada uno de estos elementos de mi proceso. Y para describir un proceso debemos centrarnos en las actividades, así como en todas aquellas características más resaltantes y relevantes que nos permitan la gestión y el control de procesos, ¿no? Entonces, en primer lugar me voy a preguntar, ¿no? ¿Qué actividades son las que realizo en mi proceso? ¿Quién las realiza? ¿Cómo se realizan? ¿Y cuáles son los controles que voy a tener para verificar la eficacia y eficiencia de mi proceso, ¿no? Entonces, finalmente, voy a tener cómo se realizan, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, la descripción, cómo se relaciona y cuáles son las entradas y las salidas de mi proceso y de cada una de las actividades, ¿no? Y aquí tenemos una herramienta común, ¿no? Y ustedes probablemente la conozcan también, es la matriz CIPO, ¿no? Que vamos a tener suppliers, input, process, output y clients, que van a ser quienes van a proveer, en el caso de los proveedores, las entradas al proceso, inputs que van a ser las entradas. El proveedor me va a dar una entrada. Por ejemplo, si ponemos al área de ventas como mi proceso, yo voy a tener como mi proveedor al cliente. El cliente me va a dar un input. Este input van a ser los detalles o requerimientos
y las solicitudes, las órdenes de compra, ¿no? Para mi proceso de ventas. Y finalmente en el proceso yo voy a tener las actividades, ¿no? Ingresar, hacer la orden de pedido, comunicar al área de planificación de la producción, el requerimiento del cliente, ingresar el formato tal al sistema, etcétera, ¿no? Y las salidas de mi proceso finalmente va a ser que esté en una planificación de producción. Por ejemplo, que esté ingresado el pedido en el sistema. Entonces aquí voy a tener yo mi salida de este proceso o mi orden de pedido, ¿no? Después de la interrelación con el cliente, de haber hecho unas cotizaciones, etcétera, ¿no? Y finalmente mi cliente va a ser el área de planificación de producción, ¿no? Entonces así vamos a ir identificando cada una de las etapas o de las actividades que ejecutan un proceso, que pueden ser varias, ¿no? Sin embargo, tengo que identificar para cada una de estas actividades cuáles van a ser mis proveedores, cuáles van a ser mis entradas, cuáles van a ser mi proceso, que van a ser las actividades, dentro de los límites, obviamente, de mi proceso, cuáles van a ser las salidas y cuáles van a ser los clientes internos o externos, depende, sea el caso del proceso que se esté evaluando, ¿no? Y ahí son simples las preguntas: ¿quién provee el insumo? ¿No? En la parte de proveedores, en el input, ¿qué dispara el proceso o qué insumo se está dando? Aquí son las actividades, inicio, en qué consiste, fin, los outputs, que van a ser cuáles son las salidas, y finalmente el cliente, ¿no? ¿Quién es el consumidor de cada una de las salidas o de actividades que voy a tener para el proceso al que yo estoy evaluando, o que estoy analizando? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Más o menos esta es la estructura que utilizan las organizaciones para poder caracterizar, valga la redundancia, cada uno de los procesos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener un proceso que es proceso de compras nacionales. Voy a tener al dueño del proceso, que puede ser la jefatura de logística, jefatura de compras, el objetivo, proveer al área de producción la materia prima para el desenvolvimiento o la ejecución del proceso de producción, ¿no? La elaboración de productos. El alcance desde la recepción de tal o de la orden del área, de una orden de compra hasta la llegada, ¿no? Del producto, o de lo que yo he solicitado a mi proveedor externo. Los inputs que vamos a tener, cuáles van a ser mis proveedores, la materia prima, el proceso, las actividades que voy a desarrollar, ¿no? Y los outputs que vienen a ser ya mis salidas. Y más abajito vamos a tener recursos, qué es lo que voy a necesitar para poder desarrollar todas las actividades que he mencionado en la parte de arriba, que pueden ser personas, equipos, celulares, etcétera, ¿no? Ya aquí el jefe de proceso va a determinar qué es lo que requiere para poder llegar al objetivo de cada proceso. No vamos a tener los documentos asociados, ¿no? La información documentaria necesaria o que se crea pertinente en la organización tener para este proceso, y que esté establecido y claramente definido cómo se va a ejecutar, ¿no? Y cómo yo le hago el seguimiento a este proceso, ¿no? Que vienen a ser los indicadores asociados, ¿no? Y los procesos que van a estar relacionados, que normalmente lo vamos a ver en la parte superior, que pueden ser proveedores o pueden ser clientes, y que no necesariamente son externos, ¿no? Que pueden ser procesos que vienen a ser parte de mi proceso como proveedores o como clientes, ¿no? Ya vamos a ver un ejercicio también para poder determinar en cada proceso si es que somos clientes o proveedores de otro proceso interno, ¿no? Entonces, más o menos este es un ejemplo de una caracterización. Y aquí vamos a ver un poco más detallado, ¿no? Es otro modelo de caracterización. Por ejemplo, aquí vamos a tener el proceso de alta dirección, vamos a tener proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, ¿no? Por ejemplo, en proveedores voy a tener todos los procesos. ¿Cuáles son las entradas como alta dirección que requiero para ya poder definir cuáles van a ser mis salidas? Informes de auditoría, informes consolidados de gestión, el informe de satisfacción del cliente, análisis de quejas y reclamos, cómo voy con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, los requerimientos de los clientes, tablero de indicadores o de indicadores de gestión, y qué es lo que yo voy a hacer con cada una de esas entradas.
¿no? Con un informe de auditoría consolidada del sistema de gestión, yo voy a poder fijar políticas como alta dirección, objetivos y metas de seguimiento. Normalmente las organizaciones pues hacen un análisis o una revisión por dirección de forma anual o cada 6 meses, depende de la naturaleza de la organización, y voy replanteando las políticas, los objetivos y metas y cómo voy a realizar el seguimiento de cada uno de estos indicadores. La planificación estratégica, ¿no? Ya han pasado ciertos años desde que establecieron una misión y una visión de la organización. Llegué a la visión, entonces tengo que replantear una nueva visión organizativa. La generación del presupuesto anual, revisión por la dirección, seguimiento y ajuste de presupuestos, planes de acción y cumplimiento de metas, planteamiento de oportunidades de mejora, satisfacción del cliente. Y finalmente, como salidas, yo voy a tener políticas y objetivos actualizados, directrices gerenciales con las acciones de mejora, los nuevos indicadores de gestión, si es que se van a mantener, se van a replantear las metas, etc. ¿Cuáles son los recursos que yo he aprobado en el presupuesto organizativo de forma clara? ¿No? Los planes de acción para la mejora, planificación estratégica de la compañía, los presupuestos aprobados para cada uno de los procesos, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que ya están un poco más avanzadas y cada proceso tiene un presupuesto asociado, ¿no? Entonces, si es que pasamos este presupuesto, tenemos que dar un sustento a la gerencia, ¿no? De cuál es el motivo, ¿no? Porque antes del año tú ya organizas todas las actividades que vas a desarrollar a lo largo del año, esto obviamente teniendo una clara identificación de la organización. No, y finalmente los clientes, que pueden ser todos los procesos, ¿no? El responsable es el gerente general, ¿no? En este caso es la alta dirección. Los documentos y registros que voy a tener asociados son el manual de gestión de la calidad, normas aplicables, actas de gerencia, indicadores de gestión, los procedimientos que crea conveniente, instructivos, informes de auditoría. La infraestructura, recurso humano, planta física, equipos, recursos financieros, equipos de cómputo y de comunicación, y los objetivos van a ser el cumplimiento de la revisión gerencial y de las salidas que voy a tener de esta revisión gerencial, ¿no? Que como les comentaba ahora, ya un sistema de gestión de calidad ha intentado englobar la gestión estratégica, los objetivos estratégicos de la organización con el sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, de lo más importante que vamos a tener de una revisión gerencial van a ser las salidas de esta revisión por la dirección, ¿no? Teniendo cada una de las entradas, cuáles son las acciones que va a realizar la alta dirección y el cumplimiento de todos estos compromisos, ¿no? Con el sistema y con el desarrollo finalmente de la organización. Listo, entonces aquí vamos a ver un poco los conceptos que a veces no quedan muy claro, que son cliente interno, cliente externo. Un cliente externo es alguien que utiliza tu empresa, de la empresa utiliza los productos y servicios, pero no es parte de la empresa. Es un cliente externo, por ejemplo, una persona que entra a una tienda y compra las mercaderías, ¿no? Entonces, nosotros vamos a una tienda, compramos algo, nosotros no somos parte de la organización, entonces yo soy un cliente que está fuera de la organización, soy externo. Y un cliente interno es aquel elemento dentro de la organización que toma el resultado de un producto, un proceso como recurso para realizar su propio proceso. Entonces ya luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que como mencionaba, por ejemplo, el área de compras, ¿no? Es un cliente del área de ventas o del área de planificación de producción, porque ellos son los que les van a dar qué necesita comprar en el mes para satisfacer al área de producción, con las materias primas o insumos necesarios para poder elaborar ciertos productos de la organización, ¿no? Y él a su vez va a ser proveedor del área de producción, no viéndolo como el área de compras o el proceso de compras. Entonces el cliente interno, ese proceso de producción es mi cliente interno que recibirá el proceso de compra de los materiales e insumos, ¿no? Ese es un ejemplo. Y aquí vamos a tener otra actividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa, ¿no? Que confecciona ropa, ¿no? Y vamos a tener aquí el proceso A, que es una persona que está entrando a esta tienda, o a la parte externa ya de la organización, que ya van a ser las prendas elaboradas, compra, y B, es la persona que se encarga de la venta directa, se podría decir,
¿no? Que recibe el dinero del cliente y este le entrega el producto o prenda que el cliente ha escogido. C, que lo vamos a ver aquí también, que viene a ser la parte de costura. Y D, que es una empresa que elabora hilos, ¿no? Entonces, vamos a ver la relación de cada uno de los procesos. ¿Qué viene a ser el proceso A de B? A viene a ser un cliente, A viene a ser un proveedor. ¿Qué es A de B? Entendiendo de que él es una persona o esta es una señorita que ha ido a comprar a una tienda, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser A en relación al proceso B, que vendría a ser un proceso de ventas? ¿Qué creen cuál es la relación que tienen entre cada uno de estos procesos? ¿Proveedor? Sí, ¿pueden prender su audio? Sí, en este caso A sería el proveedor y B el cliente. Exacto. Que A es el cliente. Uy, a ver un ratito. Es un cliente externo, teniendo el término de que la persona que está aquí es la persona que está comprando. Entonces, vamos a tener un cliente que está fuera, ¿no? Porque no está dentro de la organización. Entonces, ADB es un cliente externo, ¿no? Entonces, A es el cliente externo de B. DDC, D, viéndose como una empresa que elabora hilos y que le va a proporcionar a C los insumos para poder elaborar cada una de las prendas. Es un proveedor interno, externo, es un proveedor, es un cliente. ¿Qué vendría a ser DDC? Viéndose como D a una empresa que elabora hilos, que le va a proporcionar a C los insumos para poder elaborar las prendas. Proveedor, ¿no? Es un proveedor externo, ¿no? Porque esta es una empresa aparte, ¿no? Que va a elaborar hilos y que le va a entregar a C los insumos para que pueda elaborar cada una de sus prendas. CDD, ¿qué vendría a ser? Cliente externo. Cliente externo. Exacto, es un cliente externo, ¿no? Porque yo como empresa, yo también puedo tener proveedores y vengo a ser el cliente de estos proveedores externos. BDC, ¿qué vendría a ser? Cliente interno. Cliente interno. Exacto, es un cliente interno, ¿no? Y CDB, ¿qué necesita Proveedor. recibir? Es un proveedor interno, exacto, ¿no? Entonces, para que se pueda ejecutar o se pueda ejecutar las actividades, sepa qué prendas elaborar, pues DB, que va a ser el área de ventas, va a necesitar la retroalimentación, forecast de ventas, una planificación de ventas, para saber qué es lo que va a elaborar, ¿no? Entonces esto va a depender de muchos factores, la estación, del clima, etcétera, que ya lo va a determinar la organización dentro de su proceso de ventas, y que va a ser la entrada para el proceso de C y sepa qué es lo que va a elaborar. Entonces, tener una comprensión del cliente externo, en este caso ya viéndonos como organización, es muy importante para no tener un sobrestock de productos que no vamos a vender finalmente a nuestro cliente final. No es ahí la importancia, por ejemplo, de una parte pequeña de un proceso que va a impactar de forma significativa al área de almacén, al área de producción, ¿no? Porque le está restando recursos, materiales, insumos, en algo que no finalmente lo va a vender, ¿no? Ya va a depender de la naturaleza de cada organización, determinar o tener una comprensión real de la organización y que no sea pues algo de papel simplemente, ¿no? Que sea algo real, ¿no? Y que se pueda ejecutar en la organización para que se pueda vivir de una forma conforme y finalmente se vaya cerrando los ciclos de cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces ya tenemos claros más o menos los conceptos que vamos a tener, ¿no? Cliente externo, proveedor externo, cliente interno y el proveedor interno, que son las definiciones que vamos a tener dentro de cada uno de los procesos. Bueno, luego de haber revisado ya cómo es que nosotros vamos a poder determinar cuál es el mapa de procesos de la organización, identificar cada uno de los procesos que voy a tener en la organización,
a qué tipo de proceso voy a tener identificado este proceso, si va a ser un proceso de soporte, va a ser un proceso misional, o va a ser un proceso estratégico, ¿no? Ya lo tengo identificado en mi mapa de procesos, ya he entendido que para cada proceso yo voy a tener que identificar todas las entradas y salidas de este proceso, viéndolos como un proceso pequeño que yo tengo que interpretar y hacer una caracterización de este proceso para tener el análisis claro y poder ver su desenvolvimiento ya en el sistema general de la organización, ¿no? Y finalmente entender que no solamente vamos a tener clientes externos y proveedores externos, sino clientes internos y proveedores internos, y también ya en una organización que ya tenga muy sólido su gestión por procesos, hacer una evaluación de clientes internos también, ¿no? Porque vamos a ver ya la importancia de que cada una de las actividades que yo desarrollo como proceso va a impactar en otro proceso, ¿no? Ya esté en el otro proceso y en el otro proceso, y finalmente va a decantar en un producto no conforme, o puede decantar en la no satisfacción del cliente, entregar un producto por otro, etcétera, ¿no? Que no cuente con las características que el cliente había solicitado desde un inicio, ¿no? Entonces, todo este engranaje de los procesos nos va a llevar finalmente a que nosotros ya podamos analizar una mejora continua de este proceso, ¿no? Definitivamente, si es que la organización ya tiene 30 años en el mercado, mi mapa de procesos 1 no va a ser igual al mapa de procesos que voy a tener ahora, ¿no? Entonces, tiene que haber planteo, un rediseño del proceso, identificando claramente y conociendo a la organización de una forma muy interiorizada, por así decirlo, ¿no? Para poder identificar cada uno de estos procesos y cuáles han sido los cambios que se han visto en cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente, luego de ya tener una gestión por proceso sólida, ya la organización no solamente se va a quedar pues en una gestión por proceso, sino yo va a querer ir más allá, no ver el mejoramiento de los procesos. Entonces, para un mejoramiento de procesos, nosotros vamos a necesitar, pues, por ejemplo, simplificar burocracia, eliminar tareas administrativas, papeleos, etc. Entonces yo tengo demasiado papeleo en mi organización, y en algunas organizaciones actividades pequeñas toman mucho tiempo, ¿no? Y que quizá pueden ser un poco más automatizadas. Y ahí yo ya voy a mi mejora de procesos. No voy a identificar la duplicidad de actividades que puede presentarse, ¿no? Entonces, vamos evaluando el valor agregado, eliminar actividades que no agreguen valor y optimizar las que sí agreguen valor a la organización, la simplificación, eliminación de copias, datos, manipulaciones, reuniones, cuellos de botella, ¿no? Aquellas reuniones ahora que está de moda el término ágil, ¿no? Necesitamos reuniones puntuales de cuáles van a ser las entradas, lo que se va a revisar en la reunión y la salida de la reunión, si no serían reuniones interminables, ¿no? Reuniones que van a desembocar en otra reunión, ¿no? Entonces hay metodologías que nos pueden ayudar como organización para poder hacer todo más ágil, ¿no? La reducción de tiempo de ciclo de procesos, ¿no? Quizá hay un proceso que se esté duplicando, a veces hasta por distancia, ¿no? De dónde está una máquina de otra, ¿no? La idea es que todo esté de una forma continua para que el proceso o ese tiempo que ha sido evaluado entre ir y venir de cada uno de los trabajadores es mucho. Eficiencia en la utilización de equipos y sistemas, lenguaje simple, comprensión sencilla de los documentos, la estandarización de los procesos o de la información, alianzas con los proveedores, automatización y mecanización. Entonces, estos son ejemplos de algunos criterios que nosotros vamos a tener para el análisis y mejora continua de los procesos. Entonces voy a tomar en donde encuentro un problema X y voy a tratar de hacer el ciclo PHBA, ¿no? Entonces un ciclo de mejora continua de ese problema, voy a analizarlo, a ver qué es lo que voy a hacer, voy a ejecutarlo y voy a evaluar el rendimiento y así sucesivamente. Entonces es una rueda de nunca acabar en aquellas empresas que ya tienen claramente su gestión por procesos bien estandarizadas, ¿no? Y si no, la organización debe primero replantear
o rediseñar todo su proceso para que esto esté claro, ver cuáles son los elementos que voy a necesitar, las herramientas, personas, materiales, equipamientos, etcétera. Y una vez que ya tengo todo para desarrollar correctamente mi proceso, recién ir a una mejora continua del proceso, ¿no? Y ver qué es lo que, si ya mi proceso está bien establecido, qué es lo que yo puedo mejorar adicional, ¿no? Y que finalmente va a ser a la organización más eficiente. ¿No? Hay algunas formas, por ejemplo, típicas para reducir el tiempo de ciclos, que es uno de los problemas que vimos. Estamos viendo un ejemplo, son las actividades en serie versus las actividades en paralelo. Cambiar la secuencia de actividades, reducir el número de interrupciones, ¿no? Que tiene mucho que ver con un área de mantenimiento y que esté bien sólida en la organización, mejorar políticas de tiempos de procesamiento, ¿no? Que puede ir amarrado con metas de producción, analizar la localización, ¿no? Porque puede ser una empresa que ya esté demasiado lejos de los clientes y no llega a las citas pactadas, establecer prioridades. Entonces, nosotros vamos a tener la definición del problema, que va a ser nuestra primera etapa para una mejora continua, y vamos a definir el problema, ¿no? Ya una vez que tengamos definido nuestro proceso, vamos a ver en qué proceso está pasando algo y qué está mal en ese proceso, ¿no? Y lo que voy a definir es mi objetivo, qué es lo que yo deseo alcanzar para mejorar ese proceso, ¿no? Y finalmente voy a definir la solución. ¿Qué haré para solucionar el problema y alcanzar el objetivo que he definido para mi problema? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un proceso actual y un proceso mejorado, ¿no? En el proceso actual tengo que mi costo va a ser $100, mis pérdidas son del 12%, mi tiempo es de 30 días de entrega al cliente, mi servicio es de un 20% de eficacia, eficiencia, la variación que voy a tener dentro de mi proceso es de 1.8, y mi CP o mi capacidad de producción va a ser de 0.5. Y cuando yo tengo el proceso mejorado, mi costo va a ser de $30, mis pérdidas son de 0.5, mi tiempo de 2 días, mis servicios al 100%, todos mis clientes los atiendo, mi número sigma es del 5.2, tengo muy poca pérdida, muy poco producto no conforme, ¿no? Y mi CP es de 1.1, que está muy cerca del ideal, ¿no? Que sería 1.3. Entonces, más o menos es un ejemplo ideal, ¿no? Que vamos a comparar, o la forma en cómo ya yo voy a evaluar como gerencia cuál es la mejora continua que quiero aplicar a mi negocio, y todo se debe trasladar a números. Entonces todo lo tenemos que trasladar a métricas para poder hacer una evaluación. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Si yo aplico un ciclo de mejora continua, podría llegar a un proceso mejorado, ¿no? Y obviamente va a impactar en el costo de una manera significativa, en el tiempo, va a ser una organización ágil, y finalmente va a desencadenar en un cliente satisfecho, ¿no? Entonces, el término, también en la norma ISO 9001, incluso hay un capítulo completo, es muy tocado, ¿no? Porque es a lo que se quiere o a lo que busca llegar la organización, ¿Qué te ha dicho? ¿no? Y es lo ¿Qué que te ha dicho? finalmente, a lo que finalmente va a desembocar un sistema de gestión de calidad, ¿no? En el ciclo de mejora continua de cada uno de sus procesos, viéndolo desde el lado económico de ahorro de la organización, o puede tomar cualquier problema en realidad. Y este es el ciclo de Deming, o el conocido ciclo PHBA, PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, en planificar va a ser lo que yo voy a planificar de lo que se va a realizar, voy a identificar los grupos de interés, voy a analizar las necesidades y expectativas, definir características para satisfacerlas, diseñar el proceso adecuado, y luego me voy a ir a hacer, ¿no? Entonces voy a desarrollar lo que planifico, ¿no? Finalmente voy a verificar si es que todo está. Voy a comprobar los resultados de la actividad que he desarrollado, voy a ver si es que he tenido los resultados que yo he buscado como objetivo dentro del problema que he identificado,
y finalmente voy a actuar para modificar lo que sea necesario para asegurar los resultados con mayor calidad, ¿no? Entonces puedo hacer una prueba dentro de una organización, porque yo no voy a cambiar pues todos mis procesos operativos, si es que es una empresa que tiene muchos subprocesos de producción, si no voy a evaluar, y si es que obviamente hay un resultado favorable para la organización y lo que va a desencadenar pues en el cliente, voy a modificar o proceder a modificar todas mis líneas de proceso de operación, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy a tener una empresa con una gestión por procesos sólidos y aplicando un ciclo de mejora continua dentro de la organización. ¿No? Y aquí vamos a tener cuál va a ser la planificación. Vamos a ir desdoblando cada una de las etapas del ciclo PHBA, ¿no? Y en la planificación yo voy a tener mapear y hacer un análisis de todas las opciones posibles para solucionar el problema o introducir los cambios que se requieran, ¿no? Y las preguntas que más o menos yo tengo que hacerme como empresa, y algunos ejemplos son: ¿cuál es el núcleo del problema que necesito desarrollar o necesito resolver como organización? ¿Tengo toda la información necesaria para detectar las causas del problema? ¿No? Porque definitivamente necesitamos un abanico de causales para poder identificar cuál es la que me va a impactar, o cuál es la causa raíz de mi problema, y esa es a la que yo voy a ir a atacar. Es un problema visible de resolver con recursos humanos y logísticos que tenemos actualmente, o voy a requerir adicionalmente recursos para poder desarrollar, pues, o poder solucionar este problema, ¿no? Porque puede ser un tema, pues, de personal. ¿Existen prácticas exitosas a problemas similares que ha pasado en la empresa? Hay un término conocido que van a ser el conocimiento de la organización, ¿no? Entonces, si es que ya ha pasado anteriormente en la organización o en otra organización, y alguno de ellos puede trasladar esa información a la organización, es muy rico, ¿no? Y puede ayudarnos a poder también ver la forma de cómo desarrollar o abordar un problema en la organización. ¿Qué recursos y personas hacen falta para llegar a una solución? ¿Qué posibles ideas de solución se tiene? ¿Cómo vas a medir el éxito del cambio, la solución? ¿Y cuáles son los tiempos límites para la aplicación del ciclo PHBA? Y eso es muy importante, ¿no? Medir ya un tiempo, definir un tiempo límite. No voy a tener mi pequeño proyecto de mejora continua, entonces yo tengo que definir un tiempo final para poder medir un antes y un después de la aplicación de todas las actividades que voy a ejecutar para poder hacer esta mejora en mi proceso, ¿no? Y aquí, bueno, estábamos también para la definición del problema, ¿no? Luego vamos a tener implementar las hipótesis de solución en el hacer, que se han analizado cuidadosamente en la etapa anterior. Entonces yo ya he definido cuáles son las causales de mi problema, y voy a dar una hipótesis de solución. Y las recomendaciones son de que esto tiene que ser hecho a pequeña escala, dentro de un ambiente controlado, y sobre la cual cada quien sepa sus roles y las acciones que debe ejecutar, ¿no? Cuando la organización es muy grande, esta área o proceso de mejora continua, que a veces está incluida también dentro del sistema de la organización, ¿no? Hace pruebas, hace análisis, recopila una data anterior, porque como les mencionaba, nosotros debemos de controlar las métricas, porque es lo que la alta dirección va a evaluar finalmente, no las posibilidades, sino ya un resultado tangible, ¿no? Y finalmente hacen estas actividades, que son las que se han planificado, y puede ser a pequeña escala, como dice ahí, dentro de un ambiente controlado, para ver finalmente cuáles son las conclusiones o resultados que voy a obtener dentro de el desarrollo de la ejecución del hacer, ¿no? En verificar, voy a evaluar el resultado de la ejecución del plan para saber si realmente ha sido efectivo, o por el contrario, no se obtuvieron los resultados esperados. Esto se hace con análisis de los indicadores o KPI, o indicadores de proceso previamente seleccionados para cada uno de los objetivos, ¿no? En esta etapa de verificar es muy importante que, como mencionaba, si yo tengo un ambiente controlado, ya puede evaluar
indicadores, ¿no? Las métricas antes, cuáles son los indicadores previa a la serie de actividades que he definido para mi proceso, y finalmente cuáles son los indicadores o el resultado de los indicadores que voy a tener post la aplicación de las actividades definidas en mi proyecto de mejora continua. Y finalmente el actuar. En el actuar ya la organización va a tomar decisiones con base a los resultados, ¿no? Puede ser prueba y error, si es que no se dieron los resultados esperados, no es muy probable que la causa no haya sido bien definida, entonces replanteamos, y podemos tener ya en otro estudio o otro proyecto mini de una mejora continua ya los resultados esperados. ¿No? Y entonces el resultado, si fue efectivo, se estandarizan los nuevos cambios dentro de los procesos empresariales, ¿no? Entonces a todas las procesos que ya va a verse afecto con este cambio o esta modificación o esta mejora continua, vamos a evaluar el rendimiento, ¿no? Y cómo se desempeña ya en todo el resto de procesos de la organización, ¿no? Entonces, esta es una forma o ejemplos de cómo es que en una organización se llevan a cabo estos proyectos de mejora continua, ¿no? Y como les mencionaba, ya muchas organizaciones que ya tienen muy establecido su gestión por procesos y muy identificado y claramente cada uno de sus procesos, ¿no? Entonces ya llevan proyectos de mejora continua. Incluso para estos proyectos de mejora continua ellos hacen auditorías, ¿no? Internas dentro de cada uno de los procesos, y si identifican alguna oportunidad de mejora o algún problema que esté pasando dentro del proceso, se requieren hacer o tomar acciones, ¿no? Entonces esto finalmente va a desembocar en que yo tenga que planificar mis actividades, que tenga que hacer una serie de decisiones o actividades a tomar dentro de mi proyecto o dentro de lo que creo que va a solucionar a mi problema en base a las evaluaciones previas que he realizado. Voy a verificar si es que fue efectivo, y si es que fue efectivo, ya lo ejecuto a nivel escala superior de la organización, ¿no? Entonces estas áreas o estos procesos que se realizan o que se encargan de pues, hacer estas evaluaciones vienen con otro foco, ¿no? De otros procesos que no están en las tareas del día a día o rutinarias del proceso. Entonces ellas pueden identificar algunos procesos que no estén desarrollándose de una manera adecuada o que pueden mejorarse aún más. Y esto definitivamente va a beneficiar a la organización, haciéndola más eficiente, más efectiva, finalmente habiendo una reducción en el costo o pérdidas de la organización en el caso hubiera. Aquí vamos a tener un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que es una empresa telefónica, ¿no? Y esta empresa telefónica planea mejorar el servicio a sus suscriptores y para ello decide modernizar las centrales telefónicas, ¿no? Entonces, para esto la empresa planifica, ¿no? No es que quizá haya tenido un problema, pero ya es hora de modernizar las centrales telefónicas porque hay competencia, etcétera, ¿no? Previo a un análisis que la empresa haya desarrollado, ha decidido hacer este pequeño proyecto de mejora continua en la organización, que va a impactar obviamente a varios procesos, ¿no? Y para ello hace una serie de actividades. Entonces, luego de que planifica y ya define los objetivos que quiere lograr, ¿no? Que son mejorar el servicio a los suscriptores, ¿y qué es lo que va a hacer? Modernizar sus centrales telefónicas, ¿no? Entonces luego ejecuta. Esto lo puede lograr adquiriendo 40 nuevas centrales digitales e instalándolas en toda la ciudad, ¿no? Entonces ella prueba con una ciudad, ¿no? X, instala las 40 nuevas centrales digitales, las instala, ¿no? Y luego el área técnica o el área encargada de hacer ya la evaluación final verifica, ¿no? El departamento técnico le ha sido asignado el trabajo de medir los resultados en términos de incremento de llamadas efectuadas en las zonas donde las centrales han sido instaladas, a fin de compararlas con los valores que se obtienen en las centrales analógicas antiguas, ¿no? Entonces, vamos a comparar si tiene una mejor acogida y va a mejorar el servicio finalmente de los suscriptores que van a tener. ¿Cuántas llamadas tengo de mi servidor?
y cuántas tenía antes de poder realizar toda esta serie de actividades, ¿no? Y finalmente, el resultado es que la gerencia de planificación de la empresa efectúa los ajustes y aplica los resultados en la instalación de futuras centrales, ¿no? Entonces ya no va a utilizar centrales analógicas antiguas, ¿no? Sino lo que van a hacer es instalar en nuevos postes o nuevas centrales ya centrales digitales, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente ellos han decidido con el resultado de todo este pequeño proyecto de mejora continua que ha hecho la organización. Entonces así, incluso en muchas organizaciones se ejecutan estos pequeños proyectos de mejora, pero no lo identifican como tal, pero siempre siguen este PHBA, siempre planifican, hacen, verifican, actúan, si no salen los resultados esperados, ven qué es lo que ha pasado, analizan y replantean el problema y vuelven a planificar, hacen, verifican y actúan, y así. Este ciclo de mejora continua es lo que va a permitir a la organización no se quede atrás. Imagínense de que esta organización o esta empresa telefónica pues no decide instalar nuevas centrales digitales, ¿no? Puede ser sacada del mercado, ¿no? Ya viéndose como una empresa obsoleta que no llega, o su señal no es muy buena, etcétera, ¿no? Entonces, quienes van a tener en el mercado finalmente van a ser aquellos que puedan brindarle al cliente la satisfacción ¿no? La satisfacción del cliente o tener una respuesta adecuada en cuanto al servicio que está brindando la organización, ¿no? Y lo vemos en la realidad, ¿no? Incluso algunas empresas telefónicas compran a otras empresas telefónicas de otro nombre que tienen antenas en más lugares para que ellos también puedan llegar. Entonces, finalmente las empresas mayoritarias son las que tienen el monopolio, ¿no? Y solamente alquilan estas antenas a otras empresas y tienen clientes, pero no son la mayoría como ellos tienen. Y finalmente estas empresas telefónicas vienen a ser también sus clientes, entonces ya tienen una rama más de negocio, ¿no? Entonces ahí va también a identificar estas oportunidades de negocio que pueda tener la organización, ¿no? Entonces, anteriormente, hace años teníamos solo Telefónica, ¿no? Ahora ya tenemos Claro, Entel, Vitel, y ya se hace más competitivo. Entonces cada una de ellas va a ir mejorando el servicio que brinda a nosotros, que vamos a ser sus suscriptores, ¿no? Y esto lo van a ver con cuántos chips han vendido, con cuántas llamadas han ingresado, etcétera, ¿no? Si es que las empresas se quedan en lo antiguo, definitivamente no han seguido este ciclo de PHBA o de mejora continua y quedan obsoletas, ¿no? Y quedan fuera del mercado. Entonces, eso es lo que no se quiere con las organizaciones. No hay muchas empresas y organizaciones que han desaparecido del mercado, pues por no tomar la decisión de arriesgarse a mejorar su proceso, ¿no? Porque eran muy grandes, muy sólidos, etc. Sin embargo, no han seguido mejorando e innovando constantemente su empresa, su proceso, sus sistemas, etcétera, quedando obsoletos y habiendo salido del mercado, ¿no? Y los beneficios de la mejora continua es una metodología muy flexible que puede ser aplicable en diversas industrias, es perfecta para reforzar el trabajo colaborativo, porque es bueno de que un proyecto de mejora continua sea un equipo multifuncional, ¿no? Porque finalmente puede ser una mejora continua para producción que va finalmente a impactar a almacenamiento, impactar a compras, impactar a ventas, entonces todos deben participar y saber de este proyecto de mejora continua para evaluar correctamente los resultados que vamos a tener, ¿no? Asegura la calidad de procesos de gestión de productos, servicios y personas, implica un modelo que puede ser estandarizado para su aplicación en la empresa en cualquier momento. Bueno chicos, y eso sería todo. Entonces, con la capacitación introductoria del día de hoy, lo que hemos buscado es poder reconocer los procesos de la organización, también definir qué tipo de proceso tenemos en nuestras organizaciones dentro de un mapa de procesos, definir el tipo, ya viéndolo como tipo de procesos, llamándolo estratégico, misional y de soporte,
¿no? Finalmente, que todo esté con un foco en el cliente y que en el orden que se visualicen también tengan este foco de cliente, incluso los procesos de soporte también pueden ser numerados o identificados de tal forma de que los más importantes dentro de estos procesos de soporte estén adelante o en la primera fila, y luego los procesos de soporte que ya, no siendo menos importante, pero sí con menos impacto en la organización, si es que hay algún problema o algo X que ocurre en ese proceso. Luego de identificar cada uno de estos procesos, ya hemos visto el desglose de este proceso para poder identificarlo y hacer un análisis correcto de cada procesito que vamos a tener en la organización, ¿no? Y hemos visto una caracterización o ficha de procesos, que es la forma más común, ¿no?, que todas las organizaciones aplican para poder identificar cada uno de los elementos del proceso, ¿no? Y las partes importantes que debemos contemplar, llámese el dueño del proceso, objetivos del proceso, el alcance del proceso, cuáles van a ser, o cuál es el CIPOC de cada uno de los procesos, llámenlos como proveedores, entradas, las actividades que va a ejecutar, las salidas, y el cliente final, o el cliente de cada una de las actividades que va a desarrollar este proceso. ¿Cuáles son los documentos asociados a este proceso? ¿Cuáles son los indicadores asociados a este proceso? Y para evaluar, obviamente, el rendimiento y eficiencia y cómo se está desenvolviendo este proceso dentro de la organización, que puede no tener impacto en el sistema de gestión, pero como les comentaba, es bueno saber cómo es que se está desenvolviendo cada uno de estos procesos, si no, no podemos tener una métrica de un antes y un después. Entonces también nos ayuda para poder evaluar una forma de ya desembocar en lo último que hemos podido visualizar, que ya viene a ser un tema de la mejora continua de los procesos, ¿no? Y hay muchas metodologías para poder aplicar mejora continua de procesos, y finalmente todas igual tienen como presente a PHBA, ¿no? Entonces, planificar, hacer, actuar, verificar y actuar van a ser las etapas de estos proyectos de mejora continua, y finalmente la idea es que la rueda siga, ¿no? Entonces, de que la empresa pueda estar en constante cambio, en constante mejora continua, ¿no? Incluso ya cuando veamos la interpretación de cada uno de los requisitos de la norma 9001 y la implementación de la misma, ¿no? Vamos nosotros a ver que esta parte de mejora continua se ve muy clara en cada uno de los procesos, y justamente cuando tenemos unas auditorías, o auditorías externas, internas, también vamos a desembocar en este ciclo de mejora continua que esté inmerso dentro del proceso, ¿no? El proceso tiene su caracterización, con eso inicia, no es lo que yo he planificado que voy a ejecutar, ¿no? Además, yo voy a tener también mis salidas, mis KPIs, que van a ser los indicadores de cómo estoy en ese momento, mis salidas, ¿no? Y finalmente voy a ver la evaluación. Si yo he tenido algún indicador que ha estado por debajo de la meta, ¿cuáles son las actividades que has hecho para que este indicador se levante y pueda estar por encima de la meta establecida para ese proceso? Entonces ahí voy a hacer mi ciclo de mejora continua, entonces yo actúo, ¿no? Entonces, y de esa forma voy mejorando continuamente y de forma no intencionada mi proceso, ¿no? Y la alerta roja, para yo poder identificar estas oportunidades de mejora dentro de un proceso, vienen a ser justamente los indicadores, ¿no? Y por ello es la importancia de que cada uno de estos procesos cuente con indicadores para ver el desenvolvimiento, ¿no? Si es que yo tengo un proceso que todos los meses esté en rojo, pues algo está pasando, ¿no? Puede ser, llegamos a lo más, la meta está muy lejos de la realidad de la organización en el momento, ¿no? Podemos también tener otros indicadores que podríamos manejar dentro de ese proceso, que también nos puede ayudar a verificar cómo es que se está desenvolviendo ese proceso en la organización, ¿no? Y finalmente, voy a ver qué es lo que voy a hacer para que ese proceso llegue a la meta establecida, o hacer un replanteamiento y una investigación profunda de ese proceso para ver qué es lo que realmente hay de trasfondo, ¿no? Entonces, para eso también hay una serie de herramientas que podemos utilizar para poder identificar estas causas, ¿no? Y hacer acciones correctivas, etcétera, que finalmente la ejecución nos lleva también a un ciclo de mejora continua.
¿no? Entonces, ya si es que nosotros trabajamos en una organización que tiene un sistema de gestión implementada, ya lo vivimos en el día a día, ¿no? Ya tenemos procesos identificados, pero estoy seguro que todos saben que hay un proceso de compras en su organización, quién es el jefe de compras, y las personas que trabajan ahí, cuáles son las actividades que requieren ellos, y las salidas, ¿no? De cada uno de los procesos, y más aún de tu mismo proceso, ¿no? Como les mencionaba, la importancia de una gestión por procesos es tener el foco del cliente y la voz del cliente en toda la organización, ¿no? Obviamente en algún momento se va a requerir hacer flexible para poder llegar a la satisfacción del cliente y continuar con cada uno de estos procesos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queríamos compartirles el día de hoy, y la importancia de ya no quedarnos obsoletos como organización y no tener una organización funcional, ¿no? Que vea un proceso o un área de trabajo hacia arriba y en el cumplimiento de sus metas, ya sin ver qué es a lo que va a impactar a las otras áreas. No solamente me importa yo como gerencia y nadie más, ¿no? Entonces yo como gerencia de ventas me voy a centrar a incrementar las ventas sin comunicar al área de producción, al área de almacén. Entonces todos estos impactos van a ser muy significativo, y finalmente al final puede decantar en el cliente, ¿no? Y es por eso la importancia de que nosotros podamos identificar en qué tipo de organización nos encontramos ahora, ¿no? Y qué es lo que podemos nosotros desde nuestra perspectiva ayudar a la organización a seguir mejorando continuamente. Gracias a todos por su asistencia y participación.